Iglesia, buenas noches. Nos vemos acá. Esperanza sin confianza. Es que esos tiempos tan difíciles, esos tiempos en los cuales se sube el pico de la pandemia, vuelve y se baja, que hay manifestaciones, que hay conspiraciones y todo lo demás. La esperanza. La esperanza va de la mano de la confianza, ¿saben? Entonces vamos por favor al libro de Mateo capítulo 14, verso 28 y 29. Mateo 14, 28 y 29. Y arrancamos. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Confianza, esperanza. Leámoslo nuevamente, por favor. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo y con la guía de tu Santo Espíritu. Oramos hoy confiadamente porque tú eres nuestra única y real esperanza. Tú eres aquel que nos invita a caminar incluso en aquellos lugares o sobre aquellos terrenos que son impredecibles, que no son firmes, que no tienen nada sobre lo cual considerarnos que estamos afirmados o que estamos arraigados, que estamos seguros. Sin embargo, tú nos dices, ven, oramos hoy, Jesús, en tu nombre, al Padre con la guía de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo dice, amén. Muy bien, recuerden que ustedes somos el pueblo del Señor. Pues bien, la pandemia ofreció no solamente muertes, no solamente enfermedades, no solamente más trabajo, no solamente riqueza para algunos, sí. La pandemia también ofreció, además del dolor y del encierro, ofreció esperanza. Nos regresó la esperanza y sobre todo nos regresó la confianza en que en la unidad y al estar unidos en nuestro reino privado somos más fuertes. Quizás algunos encontraron en su reino privado una problemática extremadamente grande. Quizás algunos en su reino privado descubrieron lo que ante sus ojos veían todos los días, pero sus ojos estaban vendados porque no había una claridad sobre lo que estaba ocurriendo. Pero cuando llegó el encierro, la gente empezó a ver las dificultades, los errores, las deficiencias, las inconsistencias que había en sus hogares, con sus cónyuges, con sus hijos, consigo mismo, con sus amigos. A pesar de la deficiencia en el reino privado, el ser humano siempre guardó la esperanza. Dentro de cada uno de los personajes y de los miembros del reino privado, de los que conformaban y los que conforman el reino privado, había uno siquiera que guardaba esperanza y que tenía una confianza de que saldrían adelante, de que su hogar no se destruiría. Bueno, pues entonces esto hizo más productivo al reino privado, hizo más productivo el esfuerzo de todos, hizo más productivo el esfuerzo para alcanzar un mejor fruto, antes que la separación, antes que la destrucción, antes que esto se acabó. La pandemia acrecentó también la confianza, porque aprendimos a confiar en las promesas del Señor, aquellos que somos creyentes. Aprendimos a confiar en el otro, de que el otro no viene a dañarme y que el otro no está haciendo las cosas para destruirme o que las hace por venganza o que las hace sencillamente para vanagloriarse. Aprendimos que el otro también está dando lo suyo y aprendimos que lo que nosotros damos a veces o en ocasiones es muy poco, pero sobre todo sí aprendimos de las promesas del Señor, de la manera soberana de su proceder, de su actuar, de que la soberanía reposa realmente sobre Él y no sobre nosotros. En definitiva, la pandemia nos regresó la esperanza y la confianza en el cumplimiento de la palabra del Señor y de que por su amor, usted y yo no estamos solos, que no solo nos protege, sino que además también nos provee de lo que es necesario y no de lo que consideramos necesitar. Bueno, hoy la predicación tiene como título de la esperanza va de la mano de la confianza. La esperanza va de la mano de la confianza. Y es que esperanza significa vivir sabiendo que aunque no lo tengo, ya poseo el derecho sobre aquello. Y que además puedo darlo por recibido. Como tengo el derecho, pues puedo darlo por recibido. Por ejemplo, María Paula terminó su carrera universitaria. María Paula es mi hija. Terminó su carrera universitaria y la universidad le dijo, entonces vas a hacer la judicatura. Ella es estudiante de Derecho y al terminar la judicatura entonces podrás optar al título como abogada. ¿Ok? Entonces ella hace los procesos. ¿Y qué sucede?
pues tiene la esperanza de que cuando termine y al hacer los procesos recibirá el título de abogado. Pero además de esperanza tiene confianza, y confianza es descansar, es desahogarse. Confiar es desahogarse, descansar, y confianza significa familiaridad, confidencia, seguridad, libertad. Luego, cuando hablamos de esperanza, en el caso que les doy, en la ilustración que les doy de mi hija y su título profesional, ella tiene la esperanza de que al terminar, pues además de que terminará sus estudios y su esfuerzo académico en la primera etapa profesional, pues entonces tiene la esperanza de que hay cosas más por hacer y por alcanzar. Pero también tiene la confianza de que al terminar recibirá su título, recibirá su cartón, tramitará las diligencias pertinentes para alcanzar su tarjeta profesional. Hay una confianza y hay una esperanza. La esperanza siempre va a la mano de la confianza. Por eso entonces cuando usted y yo tenemos esa confianza, podemos tener esa seguridad y esa libertad. No estamos atados a nada. En 4 ocasiones, mi querido, el Señor Jesús en los evangelios le dijo a los discípulos, y en algún caso particular se lo dijo a otras personas: confía. Y eran personas que no tenían esperanza. En el caso de los discípulos eran hombres ya mayores que no podían llegar a ser discípulos de un maestro. Para ser discípulo en Israel se requiere ser escogido desde las etapas primarias de la niñez, para luego ir en la preadolescencia a ser elegido por un maestro, y luego literalmente tener en sus ropas el polvo de la tierra que arrojan las sandalias de su maestro. En otras palabras, debe ir pegado al lado del maestro. Esos hombres ya eran mayores, algunos ya estaban casados, ellos tenían ya sus propias empresas, sus propios trabajos, y no había forma de que alguno los llamara, siendo maestros, los llamara discípulos, y que los llamara mucho menos para hacerlos maestros. Pues bien, el Señor llama a estos hombres y habla con algunas personas, entre ellas algunas mujeres que no tenían la esperanza siquiera de poder tener una relación de charla, de diálogo, de interpretar alguna acción con un maestro, porque para las mujeres estaba vetado ese tipo de situaciones. Y el Señor los anima, los invita y los insta no solamente a avanzar hacia un nuevo proceso, sino les dice: levántense, dejen lo que están haciendo y síganme. Empiezan a caminar esos hombres literalmente sobre algo que no conocen, como Pedro: Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre el agua. Primer punto, primera parte, primer lugar, primera ocasión en la cual el Señor le dice a las personas, a los suyos, le dice: confía. Primero, confía en la palabra de perdón. Confía en la palabra de perdón. Mateo capítulo 9, verso número 2 dice lo siguiente: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Confía entonces en la palabra de perdón. Y aquí este hombre confía, porque la inutilidad de ese hombre, la incapacidad, la discapacidad para moverse, la discapacidad motriz para poder valerse por sí mismo, hace que dependa de que otros lo lleven acostado en una camilla y lo pongan delante del maestro, delante de Jesús. ¿Para qué? Para ser sanado. Pero ¿sabes qué? El Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, si miramos esta situación de enfermedad de este hombre, lo que tenía paralizado a esta persona, lo que tenía como paralítico o lisiado a esta persona, pues entonces eran algunas situaciones de amargura o resentimiento, como quizás algunos de ustedes, como quizás en algún momento lo he estado yo o lo estuve yo, que me quedaba totalmente inútil, me quedaba totalmente paralizado, me quedaba totalmente inerme frente a las cosas que pasaban, y no me percataba de que había en mí una necesidad de perdón o de dar perdón a aquel que en un momento determinado, sin siquiera saberlo, me habría ofendido. Dice el Señor: ánimo, hijo, ánimo, tus pecados quedan perdonados. Confía. Confía entonces que tus pecados te son perdonados. No tienes que sentir el perdón. Ay, yo quiero refregarme el perdón. No te lo refriegues, no te restriegues, no te eches estropajo, no te laves con una cosa distinta a fe, a creer que ya, si Jesús dijo tus pecados te son perdonados, es porque realmente ya gozas, disfrutas del perdón de Dios, del perdón divino.
El perdón involucra en este momento confidencialidad, porque no va a salir a divulgar los pecados. Jesús no dijo a propósito, yo le perdono los pecados a este paralítico que hizo esto, que hizo aquello, que hizo esto, que el problemita que tiene con fulano y no lo ha perdonado es así, así, que la amargura que tiene por eso. No, Jesús no relató los pecados, como quizás en algunos lugares, desafortunadamente sí lo hacen algunos que desde el altar o desde el púlpito enseñan su palabra. Y lo nombran así con nombre propio, fulano de tal, que hizo tal cosa, y usan esos medios de chantaje para poder adquirir remodelaciones o alguna cosa en particular. Por lo menos me he esforzado para nunca hacerlo y le he pedido siempre al Señor guardar el secreto y guardar el sigilo, no en la confesión, porque nosotros creemos y entendemos que la confesión es directamente con Jesús, con Dios Padre, en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo, sino que en los momentos en que desarrollamos sanidad interior, aquellos asuntos que se tratan ahí, con Dios, con la persona y hasta luego. Bueno, pues entonces esta acción de tener confianza en que los pecados no son perdonados involucra confidencialidad. Esa confidencialidad nos otorga libertad, pero también nos da seguridad de que nuestros pecados, de que aquello que teníamos por qué pedir perdón no va a ser divulgado. Entonces ofrece un descanso al saber y vivir que usted y yo, por creer que hemos sido perdonados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pues entonces vivimos libres y ya la tenemos. Segunda ocasión en la cual el Señor Jesús le dice a uno de los discípulos o a algunas personas que estaban allí con él acerca de la confianza. Confía. Segundo, le dice, confía, la palabra de piedad o la palabra de misericordia. Confía en esa palabra y en esa misericordia del Señor que la expresa de manera verbal y auditiva. Mateo capítulo 9, verso 22 dice, Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. La mujer tenía una pérdida, un flujo constante de sangre que nada podía sanarse, nadie la podía sanar. Y dice la historia en algunos estudios bíblicos y previo también en los evangelios, dice que esta mujer tenía toda una serie de recursos financieros y había entregado todo para que los médicos la sanasen y ninguno la había podido sanar. Pero solamente se acerca a Jesús y con tocarle ella es sana. ¿Pero qué dice Jesús? Ánimo hija. ¿Qué es eso del ánimo? De cobra ánimo, de levántate. Bueno, es que la esperanza nos permite a nosotros tener una certeza sobre algo, nos permite saber que aunque no lo tenemos, está por derecho propio ganado. Entonces, al saber eso nosotros avanzamos, al saber eso continuamos, al saber eso no nos sentimos defraudados, no nos vemos defraudados. Entonces Jesús le dice, confía hija, tu fe te ha salvado. Y esa salvación no es solamente para la parte del espíritu, sino también para el alma, mente, emociones y voluntad. Pero también para la salvación física. Porque cuando viene la enfermedad, cuando viene el pecado, viene el aguijón de la muerte. Y previo a la muerte entonces viene la enfermedad, y previo a la enfermedad viene la debilidad, enfermedad y muerte. Bueno, pues entonces la pérdida de esta mujer de todos sus recursos, aquello que la deja totalmente sin oportunidad de ofrecer nada, sin oportunidad de transar con algo, esta mujer va en pos de su sanidad y queda combinada a ir al único recurso, a la única esperanza, a la única fuente de esperanza, en la cual no encontrará un defraude, en la cual no encontrará ni siquiera un cobro, en la cual no encontrará ni siquiera una recompensación por lo que se le está haciendo, por lo que se le dio, sino sencillamente ella va a Jesús y en la esperanza que ella coloca, encuentra la confianza, encuentra esa libertad, encuentra esa seguridad, encuentra esa familiaridad y sobre todo encuentra esa confidencialidad. ¿Sabes? Quizás algunas personas sabían del problema de esta mujer, pero no todos lo sabían. Y tampoco Jesús aquí lo cuenta. Ahora, la palabra nos enseña que cuando nosotros demos algo no esperemos nada a cambio. Y que las cosas que recibimos del Señor no den por qué cobrarse, porque lo que recibimos gratis igualmente hemos de darlo gratis. Pues bien, esta mujer aquí no da nada a cambio. O sí, ¿sabes qué da a cambio? Su fe. Ella da a cambio una confianza bien puesta. Ella da a cambio que su confianza está puesta en la esperanza del único que puede sanarle y puede salvarle. Romanos 8:24 dice lo siguiente: porque en esa esperanza fuimos salvados.
¿En cuál esperanza? En la esperanza que nos da nuestro Señor. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Entonces fíjate que la esperanza es ese derecho ya adquirido. Ah, no lo tenemos aún todavía, no lo hemos recibido. Vuelvo y repito el caso de mi hija en el que estaba dando la ilustración, al comienzo de la introducción con esa ilustración. Ella no tiene el título profesional, pero ya presentó todos los documentos y ya solicitó la opción de grado. Ya tiene el título, no lo tiene, pero tiene el derecho para adquirirlo, para recibirlo. Usted y yo en Dios y en su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo tenemos la misericordia del Señor cada día, cada mañana y cada vez que lo buscásemos. Cada vez que usted y yo vayamos a buscar al Señor, encontraremos en Él misericordia, encontraremos en Él siempre esa palabra de piedad. Tu fe te ha sanado. Hija, ten ánimo. Hijo, ten ánimo. ¿Fallaste? ¿Fracasaste en una decisión? ¿Fracasaste en un negocio? ¿Fracasaste en una propuesta? ¿Fracasaste en alguna situación particular? ¿No se dieron las cosas como las querías? ¿Consideraste alguna situación en particular y no se resolvió, no se atendió el asunto, no pudo ser posible? Pues ten la confianza de que en el Señor tienes, además de libertad, tienes seguridad. De que aquello que quizás no tienes ahora por derecho propio, dalo por recibido. Bueno, pues entonces, mi querido, si yo tenemos cada mañana la oportunidad de ir al Señor y recibir esa palabra de misericordia, esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, ánimo, continúa y avancemos. Tercera ocasión o tercera oportunidad en la cual el Señor Jesús le dice a los suyos o le dice a sus discípulos, confía. Y aquí viene con confía en la palabra de protección. Protección. Mateo capítulo 14, verso 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. A ver, en el verso que iniciamos, con el verso que iniciamos, el Señor Jesús está caminando sobre el agua y viene a ellos caminando sobre el agua. Pedro lo ve y le dice, si eres tú, manda que vaya yo sobre el agua. En este relato, el Señor Jesús viene a la barca, se acuesta y se reposa a dormir y hay una tormenta. Y entonces el Señor les dice, entonces el Señor viene y le dice, viene un espanto, es como un espíritu, y ellos están todos atemorizados, y el Señor le dice, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Y ese soy yo es el que le permite a Pedro, y perdóneme porque ahí truqué el relato, y es el que le permite a Pedro decirle, si eres tú, Señor, mándame que yo camine sobre el agua, ordena que yo camine. Bueno, pues a ti y a mí, ¿cuántas veces el Señor nos ha mandado? ¿Cuántas veces el Señor a ti y a mí nos ha ordenado? Por medio de su palabra. Hay algunas cosas que nosotros no tenemos ni siquiera que interpretar, y algunos eventos en los cuales ni siquiera tenemos que hacer un análisis exegético o profundo de la palabra, sino simplemente obedecer. Pues entonces Jesús dice, no tengan miedo, cálmense. Y fíjate que en momentos de agitación, en momentos de pánico, las personas recomiendan a través de estos grupos que son los del Comité de Seguridad Industrial y los del Comité de Riesgos en una empresa o en la iglesia, incluso como lo tenemos nosotros, dice a las personas, cálmense, van a dirigirse por las rutas de salida, las rutas de evacuación, camine despacio, no se detenga, no mire hacia atrás, cálmense. ¿Qué nos da calma? La confianza de que vamos a salir, la confianza que de esta salimos, la confianza que aun cuando no vemos, llegará. La confianza que aun cuando no tenemos, el Señor nos dice, yo te dije y eso se va a cumplir. Job dijo, Señor, yo sé que nadie puede frustrar ninguno de tus planes. Yo sé bien que ninguno. Eso es confianza. Pero también hay esperanza, porque la esperanza va de la mano de la confianza. ¿Esperanza en qué? En que puede ser que en ese momento no se dio, pero el Señor lo tiene listo para que llegue. Amén. Pues entonces confiemos, no tengamos miedo. Y está dirigido a un público. No era un solo discípulo, era a todos los que estaban allí en la barca, ¿cierto? Luego Pedro le hace la interpelación y Jesús le contesta solo a él. Ok, pero aquí está todos. Lo habla a la pluralidad. Así como el Señor dice en su palabra en Juan 3:16. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, la pluralidad, para que todo aquel, singularidad, que en él crea, no se pierda, singularidad, sino que tenga vida eterna. El amor del Padre garantiza su permanente protección sobre nosotros
El miedo podrá llegar, pero al buscar usted y la voz del Padre, el miedo se alejará. Cuarta ocasión en la cual el Señor le dice a las personas, confía. En que Él utiliza la palabra confía. En que le dice a las personas, cobra ánimo, levántate, ten confianza que de esta yo no he perdido el control. Porque algunas personas dicen, no, es que aquí el Señor perdió el control y no pudo ganar. No, no creas eso. El Señor nunca pierde el control, Él siempre está al control. En Juan capítulo 16, verso 33 dice la palabra así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y acá les está diciendo, confíen, muchachos. Confíen que a pesar de las circunstancias de aflicción, confíen que a pesar de las circunstancias que vienen a golpear su casa, aquellas cosas que vienen contra ustedes, aquellas cosas que vienen como los ríos, como las lluvias, con los vientos, a sacudir la casa para sacarlos, para derrumbarla, confíen, porque yo ya vencí al mundo. Eso lo dice Jesús. Y la esperanza del ser humano se anida entonces en recibir un tiempo de solaz. Yo quiero pasar aunque sea un día en paz, dicen algunas personas. Yo quiero pasar un tiempo en el solaz de la tarde, en la quietud y el reposo, el remanso. Apocalipsis 2:25 dice, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Y qué tenemos? En el Señor tenemos esperanza. En el Señor podemos depositar nuestra confianza. Luego tenemos libertad, porque cuando hacemos un depósito nos deshacemos, por así decirlo. Trasladamos esa acción en otro. Como lo dice la mujer que tenía flujo de sangre. Tengo el problema. Si le toco, seré sana. Confía y traslada en el Señor Jesús. Pedro, si me mandas yo voy. Lo traslada. ¿Cierto? Cálmense, soy yo. El miedo a enfrentar un espíritu, el miedo a enfrentar una situación fuera de este mundo, lo lleva a decirle, Señor, eres tú. Y el Señor le dice, cálmense, no tengan miedo. Sí hay aflicciones, sí hay momentos difíciles en este mundo, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice Jesús. ¿Ok? Concluyamos. Bueno, pero repasemos antes, ¿le parece? Las 4 ocasiones en las cuales el Señor usa la palabra confianza, o en la cual el Señor le dice a las personas que están a su alrededor, discípulos o terceros en particular, le dice así: confía en la palabra de paz, confía en la palabra de protección, confía en la palabra de piedad o de misericordia, y confía en la palabra de perdón. Si el Señor te dice, has sido perdonado, pues entonces vive creyendo, no esperando que baje del cielo otra vez de algo espectacular. Si el Señor te dijo, yo tengo compasión de ti, yo no me he olvidado de lo que tú tienes, yo no me he olvidado de lo que te prometí, pues entonces espera, ¿cierto? Confía en la palabra de protección. Oye, ¿sabes qué? No tengas miedo, soy yo, no tengas miedo, no te preocupes, yo estoy ahí, yo estoy contigo. Y al final la palabra de paz. Entonces cobramos ánimo, porque a pesar de todas las cosas que hay en este mundo, a pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de que el mundo viene acompañado del pecado, de la opresión de la carne, y sumado a eso viene el enemigo con todos sus secuaces, pues el Señor nos dice, yo ya lo vencí, no se preocupe. Vamos entonces a la conclusión. Concluimos, oramos y cerramos, ¿les parece? Muy bien. En Mateo capítulo 14, verso 28 al 31 dice lo siguiente: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Fíjate que Pedro camina en dirección a Jesús. Pero, diga conmigo, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hablamos de que la esperanza va de la mano de la confianza. Usted y yo tenemos la esperanza de que ningún plan que el Señor tenga para ti, para mí, que ninguno de los planes que nosotros coloquemos en el Señor serán destruidos o podrán ser defraudados o desviados. Porque nadie, absolutamente nadie ni nada, nadie, escúcheme bien, nadie ni nada podrá frustrar ninguno de los planes que tiene el Señor para ti y para mí.
El Señor le dijo a Pedro, ven. El plan del Señor era que Pedro llegase a él y luego juntos caminasen de regreso a la barca. Pero fíjate que la palabra de Dios dice que el hombre prudente es aquel que escucha y pone en práctica la palabra. Y Pedro aquí siente. Y es que el sentir es el que está desboronando y destruyendo la esperanza y la confianza del hombre. Porque está guiándose por sentimientos que hoy son y mañana no son, que ahora tiene y después no tiene, que afectado por las aflicciones del mundo o esa otra particularidad, pues entonces empieza a sentir cosas distintas. Bueno, mi querido, entonces Pedro siente el viento fuerte. Recuerde, el hombre prudente es aquel que oye la palabra y la pone y lo lleva a la práctica. Y cuando vengan fuertes vientos, ríos contra él o fuertes lluvias, la casa no se derrumbará. Pero Pedro tuvo miedo. El miedo puede llegar, claro que sí. El miedo el Señor lo coloca como una situación de protección, ¿ok? Pero entonces lo malo es que se anide y permanezca y termine de gobernarnos y termine por asirse dentro y nos domine. Entonces nos paraliza. Y el Señor te dice, ánimo, levántate. Levántate porque ya sabes que tengo para ti. No lo has tenido, no lo has recibido, pero ten la certeza de que ya, dalo por hecho, de que ya es tuyo. ¿Ok? No visualízalo, sino es tuyo. Entonces descansa. Entonces ten la certeza, la seguridad, pero sobre todo vive en libertad de que al Señor nada se le escapa y que al Señor ninguno ni nadie ni nada puede frustrar sus planes. La esperanza va de la mano de la confianza. Oramos entonces. Padre, oramos en nombre de Dios Jesucristo y te damos gracias. Te pedimos de corazón que guíes nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Oramos pues, Señor, para que a través de la guía de tu Espíritu Santo nosotros tengamos bien puesta la confianza, la pongamos en ti, Señor, porque no podemos llamar esperanza aquello que ya tenemos, Señor, como lo dice tu palabra en Romanos. Ya tenemos esa esperanza y la esperanza no se ve, ¿por qué? Porque ya la tenemos, pero tenemos que entonces afirmarla con la confianza, la confianza puesta en ti, Señor. Ayúdanos a través de la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Por favor, siga orando allí. Y tú que llegas, o tú que en estos momentos, o quizás en estos días has estado pasando por momentos de desesperación, que has tenido desconfianza sobre tu futuro, que no sabes qué va a pasar contigo, pues entonces la invitación es para ti hoy. Padre, di conmigo así: Padre, hoy hago al Señor Jesús mi Señor y Salvador personal. Confieso que Él proviene de ti y que ahora mismo está sentado contigo en lugares celestiales porque está vivo. Hoy reconozco que a través de su obra en la cruz del Calvario, tú, Señor, me perdonas todos mis pecados. Que a través de que la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz recibo el perdón a todos y cada uno de mis pecados. Pues bien, Señor, hoy me haces una nueva creación. Y al hacerme esa nueva creación, entonces, Señor, puedo llamarte papá. Puedo llamarte papá y tú, que me amas y que me provees y me proteges, me sellas entonces con el Espíritu Santo la promesa y me haces tu casa habitación. Yo confieso esto con mi boca y lo creo desde mi corazón. Bienvenidos a casa. Estamos en casa. Bueno, iglesia, ayer cumplimos 13 años de estar en la ciudad de Valledupar, en la comarca del Cesar. Llegamos junto con mi esposa Adriana, con mi hija Adriana María, con mi hija María Paula. Llegamos a este lugar y el Señor nos dijo: van a hacer la obra y van a desarrollar la obra. Una obra de visión integral, una obra que se llama Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, a la cual te estoy invitando a que formes parte. Y tú que ya eres parte de ella, permanece allí y escucha la palabra y llévala a la práctica. Porque entonces tú estás confiando no en la iglesia ni en nosotros, estás confiando en aquel que nos ha dado esa palabra de verdad. Bienvenidos entonces y gracias, y celebremos entonces estos años de estar desarrollando nuestra vida como creyentes, y pues vámonos de celebración entonces. Iglesia, muchas gracias, que pasen una muy buena noche, Dios los bendiga, nos vemos, hasta pronto, chao.